estábamos todo el tiempo alucinando con la gente que había. Yo que sé, en esa época pues estaba Paguasol, que va ahí, ¿sabes? Coger su bandejita como tú, pasar y ver que era todo igual, que era muy sorprendente. ¿Llegarás a Los Ángeles? Me gustaría, sería un sueño. Si llego ese año sano y de lesiones y todo, lo intentaré. Bueno, bienvenidas, bienvenidos, buenas tardes, buenos días, buenas noches a todas y a todos que, estamos en el primer programa de Raíz Olímpica y vamos a tener el privilegio de poder contar con un atleta de gran prestigio a nivel nacional que nos acompaña en este primer programa. Es todo un honor tener con nosotros a Miguel Ángel López. Y Miguel Ángel López es especialista en marcha, nació en Llano de Brujas. ¿Puedo decir la edad? No sé si puedo decirla. Bueno, sí. Bueno, el año, por lo menos, 1988. Y como he dicho antes, es atleta destacado en la especialidad de marcha. Ha representado a España en una gran cantidad de campeonatos internacionales. Vamos a destacar que sus logros más importantes, aunque luego también hay muchos más destacados que iremos hablando en este primer episodio, han sido Oro Mundial de Pekín 2015, Oro Europeo de Zurich en 2014 y oro también en Múnich de 2022, que también, conseguiste un quinto puesto y diploma olímpico en los Juegos de Londres. Has sido elegido 4 veces como mejor atleta español en 2012, 2013, 2014 y 2015. Y si no me equivoco, junto con tu entrenador, José Antonio Carrillo, recibiste la medalla de bronce a la Real Orden del Mérito Deportivo. ¿Actualmente estudias Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la UCAM o ya has terminado? He terminado. ¿Has terminado ya? Por suerte o por desgracia. Sí, por mucha suerte, sí. Y bueno, pues aquí está con nosotros Miguel Ángel López, encantado. Nada, encantado yo. Muchas gracias por invitarme a este primer podcast, a ser el primero en inaugurar esto y bueno, encantadísimo de participar y aportar lo que pueda. Bueno, aportaremos mucho sin duda en este primer programa. Vamos a empezar un poco hablando de cómo han sido tus inicios en el mundo del atletismo y sobre todo en el mundo de la marcha, porque es una disciplina que la gente realmente lo conoce directamente por los Juegos Olímpicos, lo conoce directamente por ti, pero que no hay mucha gente que a lo mejor pueda practicar esta disciplina. Sí, a ver, la marcha atlética pues es una disciplina del atletismo, una más, como nosotros siempre pues reivindicamos que es una más, como son los saltos, como es la carrera, como son los lanzamientos y bueno, en este caso pues actualmente sí que es verdad que estamos sufriendo mucho varapalo y mucho cambio, ¿no? Estamos en horas bajas, como se suele decir. Pero bueno, es una disciplina para mí muy compleja, muy difícil, con un aspecto técnico que es clave, muy importante, porque sin ello no se puede practicar. De hecho, por eso no existen pruebas que no sean federadas. Y bueno, a mí es una prueba que me encantó desde el principio que la conocí. No empecé en ella, empecé en atletismo de otra manera, pero bueno, es la disciplina que ha marcado mi vida, digamos. Por supuesto. ¿Y por qué te ha llamado la atención el decidirte por la marcha y no por otra disciplina, como puede ser salto o carrera de 100 metros? A ver, fundamentalmente porque se te da bien. Eso es lo principal. Claro. Cuando uno practica deporte, si se le da bien, pues le empieza a gustar más. Y bueno, en mi caso yo empecé practicando atletismo, o sea, practicando carrera, que es lo habitual. O sea, en las escuelas deportivas de atletismo es muy raro, a no ser que haya una escuela de marcha en el sitio que ya tiene una tradición, que los niños pequeños ya empiecen haciendo marcha. Pero en mi caso, yo soy de Llano de Brujas, pues ahí, aunque ya existía algún marchador, había un par de ellos, yo no hacía. Yo hacía con mis compañeros correr, luego en la pista hacía longitud, peso, todo lo que había, excepto la marcha. La marcha nunca la practiqué, de hecho cuando mis compañeros lo hacían, pues en un primer momento no me llamaba así mucho la atención. Y luego fue realmente en el colegio, creo que ya la practiqué en alguna clase con el profesor y se realizó una competición creo de marcha en el colegio
y luego vino pues lo que ha sido un poco lo que ha marcado mi historia, que fue un campeonato de club, que uno de los compañeros, en este caso el de marcha, no se puso enfermo y no pudo ir, y cada atleta hacía una especialidad, ¿no? Pues uno hacía el 60 metros liso, otro la longitud, otro el peso, y lógicamente pues cogían al mejor en cada... Y mis compañeros, pues en todas esas yo no era el mejor en ninguna, entonces yo no iba a ir. Y el de marcha se puso enfermo y yo le dije al entrenador, venga, yo la Es hago. curioso, ¿eh? Es curioso que te Porque ofrezca no había nadie, voluntario. y nadie quería hacerla. Entonces, pues yo le dije, yo la hago y recuerdo que esa semana estaba ahí con un poco nervioso, practicando un poco cómo se hacía y me salió. O sea, fue algo que yo vi que en un primer momento me salió el tema técnico, que es muy difícil. Muchas veces que directamente pongas a alguien a marchar y te lo haga bien. Normalmente tiende a hacerlo de una manera muy exagerada, muy robótico, y que te salga natural es complicado. De hecho, el que lo hace natural normalmente suele ser el que luego se le da bien a la larga. Y ahí ese fue el punto de partida mío, por empeño mío, de decir, quiero ir a esta competición por ir con mis compañeros y porque vi algo, no sé, en ese momento que dice, bueno, lo intento. Y en esa competición pues quedé segundo y vieron ahí pues que tenía algo de posibilidades. Aún así, luego cuando hice esa competición, luego seguí corriendo y hacía marcha pues muy esporádicamente, no fue algo de Claro. golpe, fue algo muy progresivo, y cuando vinieron ya competiciones de vez en cuando se iba participando, pero muy poco a poco. Hasta el momento en el que ves que tu carrera, o sea, que en el momento en el que ya te dedicas íntegramente a la marcha es cuando ya empiezan los éxitos a dispararse mucho más. Ya no te hablo solamente de los campeonatos a nivel regional, sino cuando ya llegas a esa competición nacional, ya dices, este es mi sitio. Sí, a ver, ya te digo, fue todo muy progresivo, porque lo que te estoy contando ahora de los inicios, pues estamos hablando que yo tenía 11 años, yo había empezado en el atletismo con 7 8, o sea que ya llevaba 3 años practicando atletismo, ya fue con 11 cuando realmente sucede esto de la marcha. Entonces, desde los 11 hasta los 14 que yo participo en mi primer campeonato de España, pasan 3 años que yo estoy aquí haciendo pruebas, pues regularmente, pero sin una preparación específica. Y entonces, bueno, ya me uno a los compañeros esos que ya hacían marcha, empiezo a participar en campeonatos regionales, en pruebas de pista. De hecho, a estos compañeros que tal, yo empiezo a ganarles. Y uno de ellos, que de hecho, bueno, lo he contado en otras entrevistas y demás, que bueno, él lo sabe y bueno, también le reconozco a él Claro. un poco que ha sido ese origen, ¿no?, que yo tuve gracias que él hizo marcha, que era Jesús, que de Llano de Brujas también, que bueno, cuando yo empecé a ganarle, al poco lo dejó. O sea que lo jubilé pronto ya el de la marcha. Y No sé si te dijo algo cuando ya empezabas a ganarle. no, 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 desapareció al poco, se dejó el atletismo, o sea, yo no sé si fue por eso o por otra causa, pero bueno, luego se hizo peluquero, montó una peluquería en Llano de Brujas y bueno, ahí a veces que no hemos visto hemos recordado eso. Y, y bueno, ya te digo, desde ese momento pues fue todo muy poquito a poco. Y ya el momento clave vino en el año 2002, que yo tenía ya 14 años. El atletismo Llano de Brujas pues empieza ahí a tomar un cambio porque el entrenador que habíamos tenido desde niños lo deja, y entonces yo pues ya veo la oportunidad de cambiar y de entrenar con alguien especializado en la disciplina de marcha atlética, y es cuando ya me voy a entrenar a Cieza con José Antonio Carrillo y demás. Y ahí es donde empieza un poco mi despegue. Hasta antes pues había sido todo jugar, Claro. probar, ver que bueno, Hasta, se te da bien, pero sin una preparación específica. Y realmente cuando doy el salto a Cieza es cuando yo empiezo a mejorar mucho. Ya quedo campeón de España en la categoría cadete, que es la sub-16 ahora. Y ahí es cuando yo ya veo que esto se me da bien y que si le pongo empeño, pues no sé hasta dónde me iba a llegar, dónde iba a llegar, pero bueno, tenía una ilusión tremenda, una motivación espectacular. Tenía que entrenar en Cieza, desplazarme, que era un esfuerzo
pues bastante importante con esa edad, estando en el instituto, teniendo que entrenar en Llano de Brujas, pues ya yo solo. Entonces, pues eso, había días pues, que me costaba más que otros y había que tener mucha fuerza de voluntad, pero no sé, tenía algo dentro que me empujaba y que lo pude llevar. ¿Cómo fue ese primer contacto con Carrillo, con tu entrenador? ¿Cómo fue? Bueno, yo ya lo conocía de alguna concentración que ya había hecho con la Federación Murciana, pero claro, para mí ir a Cieza tan pequeño, saliendo de aquí de mi entorno, pues fue un cambio bastante brusco, bastante importante, ¿no? Y ya te digo, fue un esfuerzo que ahora, visto con el tiempo, pues no fue fácil, porque tenía que cogerme un par de autobuses para ir a Cieza, de Llano de Brujas a Murcia, luego a la estación, de la Wow. estación a Cieza, por las tardes, venirme muy tarde de Cieza, llegar a mi casa muchas veces a las 10 de la noche, incluso más tarde. Y, y bueno, a ver, había días muy duros, había días que llegaba muy cansado y el entrenamiento nuevo, acoplarme un poco a todo ese sistema. Pero ya te digo, era tal la ilusión y las ganas que tenía que no, en ese momento no hay ningún sacrificio. Lo haces, te gusta y sigue hacia adelante. Y para mí, no sé, era algo mágico también estar un poco en Cieza de que habían ya marchadores ahí importantes, que en ese momento pues eran mi ídolo y referentes, pues era para mí algo lo que soñaba en ese momento. Bueno, pasamos de, si quieres, ya nos centramos más en tus inicios, ya en el mundo profesional, porque sí que es cierto que comparado con algunas otras disciplinas deportivas, no sé si hay muchas facilidades para que un atleta pueda tener ese reconocimiento, ya no te digo, sino a nivel mediático, sino también a nivel económico. Bueno, a ver, el tema económico sí que es verdad que, a ver, yo he tenido suerte de que siempre he tenido el apoyo de la familia, especialmente de mi madre, que ha estado conmigo en esos años a tope, ¿no? A muerte y lo que he necesitado pues lo he tenido, pero bueno, también he pasado mis penurias, ¿sabes? Yo recuerdo, por ejemplo, mis primeras zapatillas deportivas me las compré en el Carrefour, ¿sabes? Eso ahora en la sección esta de coger las que pillas, ¿sabes? Y esas fueron mis primeras zapatillas que compré en un campeonato de España con una Asics, pero vamos, que no eran ni para marcha. Luego ya me compré mi primera zapatilla un poco más de marcha y la típica de maratón, finita, esta tal, que me acuerdo que con esas zapatillas se me rompía, mi madre me las cosía, le iba haciendo ahí remiendo y apaños para que me durara un montón. Eso nos ha pasado a todos, ¿eh? Y claro, pero claro, cuando tienes que competir en campeonatos de España y todo eso, pues claro, no es salir a correr por aquí un rato, es porque la necesitas para hacer una actividad y en ese momento pues sí que es verdad que, bueno, era una familia humilde y había lo que había y no podía permitirse mi madre comprarme 3 pares de zapatillas. Entonces, pues bueno, iba tirando de esas hasta que se rompían ya y tenía que comprarme otra. Entonces, bueno, los inicios siempre son complicados. Al final, en mi caso, pues tenía esa situación y bueno, también me sobrepuse a eso, no encontré inconveniente y pude llevarlo. Pero bueno, luego, gracias a los resultados que tuve muy pronto, pues ya pude tener alguna beca de la federación que bueno, ya empezó a ayudarme. Y conseguir resultados ya en categorías inferiores, pues también me hizo tener becas ya y poco a poco ir pues teniendo ese aporte económico para por lo menos no depender en este caso, de mi madre. Y de ahí ya pasamos al mundo profesional. Llegas a una competición. ¿Cuál ha sido tu primera aparición en el mundo de la marcha? ¿Cuál ha sido tu primera aparición en la escena internacional? Bueno, dependiendo si era a nivel categorías inferiores fue antes, Ya a nivel categoría, a nivel a absoluto. nivel A absoluto. nivel absoluto fue en el año 2008. Tenía yo 20 años, bueno, no había cumplido 19,
que ya debuté con la selección absoluta. No era absoluto todavía, o sea, senior, era categoría sub-23 y fui a una Copa del Mundo con el equipo español y quedamos subcampeones del mundo. Yo quedé el puesto, no sé, 30 y pico, pero bueno, hice una buena marca, fue en Cheboksary, en Rusia, y ahí es donde empecé. Esa fue la primera y actualmente ya llevo 35 internacionalidades absolutas. Si cuento las otras, pues son casi 50 de categorías inferiores. Y bueno, esa fue la primera. La última fue ahora en Tokio, en el Mundial de Tokio. Y desde ese momento ahora, pues a Tokio llegué como pude ser capitán este año de la selección, que además coincidió que era el más mayor y he sido el capitán junto con Esther Guerrero de medio fondo y el que más internacionalidades tiene actualmente de la selección absoluta. ¿Cuántas? 35, o sea, de los que siguen en activo, Claro. no del histórico, porque eso va a ser imposible. No, pero siempre se puede superar, ¿eh? Pero muy difícil porque los marchadores tenemos 2 competiciones importantes al año, que es la Copa del Mundo, Copa de Europa, bueno, Campeonato del Mundo por selecciones ahora que se llama, y el Campeonato de Verano. Me refiero que los de pista cubierta, cross y todo esto pueden hacer más internacionalidades al año que nosotros, entonces es muy difícil sumar mucho. El histórico no lo sé si lo tiene, no sé si era Manolo Martínez, el de peso, o alguno de estos que tenía, pues no sé, 60, 70 o una locura. Pero bueno, he podido ser este año, el año pasado, capitán y por lo menos eso también me lo voy a llevar, ¿sabes? De haber empezado muy joven, haber estado joven en la selección y ahora pues ser el mayor. ¿Le darías mucha más importancia a los campeonatos europeos y mundiales o a unos Juegos Olímpicos? ¿Qué es lo que más te llama a ti la atención? A ver, siempre se le da más importancia a los juegos porque es lo que más mueve y lo que más mediático es en deportes como el nuestro, ¿no? A lo mejor otros deportes no, lógicamente le dan más importancia a sus competiciones propias, pero nosotros, pues como es la más especial, ¿no? Cada 4 años parece que conseguir una medalla o un buen puesto ahí pues tiene como más valor porque sabes que es muy difícil volver a intentarlo. Pero bueno, al final lo que es la competición en sí no difiere de un mundial, es lo mismo, somos los mismos atletas. El problema es lo que hay alrededor de todo eso, de los juegos. La atención, la presión, todo eso es diferente a un mundial, es mucho más gigante todo y lo ve más gente, lógicamente. Aunque el mundial de atletismo también es algo muy seguido, pero como unos juegos pues no hay nada. A nivel de competición, pues ya te digo, no difiere mucho, solamente lo de fuera. Entonces, a ver, para mí pues, son especiales los dos, lógicamente, como competición, como experiencia, pues lógicamente los juegos, el estar con otros deportistas, con otra clase de deportes que habitualmente pues no tiene esa de compartir y tal, y pasar esos días con otros deportes, pues es algo muy chulo, ¿no? Y algo que no todo el mundo puede vivir. Ya solo ir es muy difícil clasificarse a unos juegos. ¿Cuáles fueron tus primeros juegos? Fueron los de Londres. Los de Londres. Que hasta ahora pues, han sido los mejores, los primeros. Quedé quinto, diploma olímpico y bueno, no me lo esperaba quedar quinto en los primeros. Ya soñaba con estar entre los 8 primeros, pero estuve casi a punto de conseguir medalla, estuve muy cerca. ¿Y cómo se produjo? Porque yo tengo curiosidad. Tú vas a viajar a unos Juegos Olímpicos, donde toque, y ¿cuáles son las primeras sensaciones nada más pisar el sitio en el que vas a competir durante, bueno, depende de cuánto tiempo vayas a estar, un mes entero que duran los Juegos? Sí, a ver, cuando los Juegos son en Europa nos llevan muy poquito tiempo antes, entonces tienen menos tiempo para vivirlo. Pero bueno, los de Londres que fueron los primeros, yo fui como 3 días antes de la competición o algo así y luego nos dejaron 2 días o un día más. O sea que tampoco fue una experiencia muy larga. Pero sí que, a ver, recuerdo que viajé solo, no viajé con la selección porque estábamos concentrados en altitud y viajé con mi entrenador y tenía ese nerviosismo, ¿no? De quiero llegar, quiero entrar, quiero ver, quiero...
saber cómo es aquello por dentro. Me habían contado compañeros que habían estado en juegos anteriores, por lo que era, entonces pues tú te lo imaginas y hasta que no llegas pues no lo ves, ¿no? Y esa ilusión del principio, la verdad que es única, ¿eh? He estado en 4 juegos y como la primera vez, la verdad es que no hay nada. O sea, esa sensación de la primera vez, eso no se repite. Luego, pues sí, son especiales, sobre todo. Si te sale bien, pues mucho mejor. Claro. Todo te parece más bonito. Pero la sensación primera, esa de soy olímpico, te dan la acreditación, puedes entrar, puedes ver todo. eh, no sé, estábamos todo el tiempo alucinando con la gente que había, te quedabas siempre fijándote todo el rato a ver quién pasaba, quién no pasaba, en el comedor hacíamos sobremesa solamente para ver quién pasaba, quién... ¿Y a quién te encontrabas, por ejemplo, cuando estabas en el comedor o en los A pasillos? ver, por ejemplo, los Juegos de Londres flipaba mucho con los de baloncesto, por ejemplo, que eran los que mejor se veían, lógicamente, porque igual te pasaba un super crack mundial de algo y no te enterabas. Pero hay, Porque hay tanta gente que o sea, no te da para ver a todo el mundo. Pero los de baloncesto sobresalen mucho, entonces, pues yo que sé, en esa época pues estaba Pau Gasol, que fue el abanderado de esos juegos, y verlo ahí, ¿sabes? Coger su bandejita como tú, pasar y ver que era todo igual, la verdad que era muy sorprendente. O yo que sé, en esos primeros juegos también Michael Phelps, verlo también, yo que sé. O sea, que convivíais convivíais todos los países juntos en la... O sea, os podéis encontrar, por ejemplo, Sí, sí. españoles, luego algún atleta americano, algún Sí, atleta bueno, italiano. en el comedor es donde te encuentras a todo el mundo. Luego cada país tiene su edificio. Entonces, a no ser que vayas al edificio del país donde están los deportistas de otros países, pues no vas a coincidir. Solo coincides con los de España normalmente. Que eso también era muy chocante. A lo mejor en otros juegos ha pasado con Rafa Nadal o con alguno de estos. Se abre el ascensor y te vas a entrar y está Gasol dentro o Rafa Nadal o se abre la puerta. Entonces en ese primer momento te choca mucho. ¿Y has podido hablar con ellos o algo? Yo no he sido mucho de... De hecho, me hice una foto con Pau en Londres, que de hecho fue en el comedor y sale el pobre con la bandejita de comer, así. Y yo al lado, aquí y por aquí. Y con Rafa, no, saludo, hola, hola, y no... O sea, como también ves que la gente lo agobia demasiado, a mí no me gusta Claro. eso. Y me he hecho fotos con muy poquita gente en los juegos. Y bueno, también en esos Juegos Olímpicos hay distintas modalidades de marcha en la que ¿cuál es el récord más reciente, no solamente en los Juegos, a lo mejor en campeonatos mundiales, el récord más reciente que has conseguido batir, que más te haya llamado la atención o que digas tú, es que ha sido una carrera muy trabajada? A ver, es que he tenido muchas, pero bueno, quizá pues le dé más valor bueno, las de antes también, pero las de más recientes, pues yo qué sé, por ejemplo, la del europeo del año 2002, ese que has comentado, que gané en 35 kilómetros, pues fue una carrera que en el kilómetro 5 me escapé y fui yo solo tirando y fue una carrera de esas en solitario que tienes que aguantar, sufrir, ver que no te cojan distancia, que no te pillen y aguantar los kilómetros en un campeonato de Europa, que no es un campeonato de España, ni un campeonato regional y tal, que al final te la juegas, te sale bien y luego pues, cuando ves que te queda poco y que vas a ganar y tal, pues se disfruta muchísimo. Yo esas de las que más he disfrutado y he podido saborear. Luego las anteriores, pues también, cuando gané el Mundial, pues fue una carrera de esas de aguantar hasta el final y ganar en el último kilómetro. Entonces, Ahora, si te parece, podemos hacer algún top 5, un ranking de carreras que te hayan, que para ti sean tan especiales. Si quieres, las podemos sí, enumerar del 5 al 1. Podemos hacer un ranking bueno, para ver cuál es. sí, No sé, para que la gente lo conozca, para que opinen también, para todo. vale, Pero eso ahora lo haremos mucho más adelante porque tengo también curiosidad un poco en saber cómo es la técnica
a la hora de la marcha, a la hora de competir, a la hora de poder ejecutar la acción cuando estás compitiendo. Porque es curioso, porque también si no ejecutas la técnica de manera correcta te puede conllevar algún tipo de penalización. Sí. Sí, a ver, como te comentaba al principio, la técnica es algo fundamental en la marcha. O sea, es algo que o haces bien o es imposible competir, ¿sabes? Por lo menos tienes que cumplir las dos normas básicas, que son que siempre tiene que haber un pie en contacto con el suelo, o sea, que no se puede ir saltando. Así, el reglamento es que se juzga a simple vista, o sea, no puede haber cámara de vídeo, ni imagen a cámara lenta, ni nada de eso. Y luego, pues que la pierna tiene que, cuando entra en contacto con el suelo, tiene que estar extendida. O sea, no puede haber una fase, flexión, como cuando vamos caminando, ¿no? Esas son las dos normas. Y si no cumples eso, no puedes hacer marcha. Luego ya, pues cada uno le introduce su estilo, cada uno pues marcha de una manera un poco distinta, pero la base, esa técnica, esas dos reglas tienen que estar presentes. ¿Y qué ocurre, por ejemplo, si no cumples alguna de Sí, las pues normas? te pueden amonestar por eso, por flexión, por ir flexionado, entrar con la pierna flexionada, o por ir botando, lo que solemos decir, saltando. Y normalmente pues son dos paletas diferentes, pues a veces te enseñan una paleta y no sube a pizarra, que es lo que llamamos nosotros cuando te ponen el aviso, que puedes tener hasta un máximo de 3 avisos. Y en Lo que el, y en pasa es el- que ahora ha cambiado, ¿eh? Porque eso Claro, antiguamente era así, ahora introdujeron lo del pit lane, que te paran X segundos dependiendo de la distancia. Entonces creo que son, con lo del pit lane, creo que eran 3 amonestaciones y te meten al pit lane. Por como si ejemplo, fuese la Fórmula 1. sí, en 20 kilómetros te paran, no sé si eran 2 minutos, y en el 35, por ejemplo, eran 3 minutos y medio. Las distancias más cortas pues son 1 minuto, creo, en 10 kilómetros. Y luego si te sacan una cuarta ya sí que te descalifica. Es curioso, ¿eh? Sí, a ver, es algo que por eso tenemos esa controversia que, a ver, por un lado da que hablar, pero por otro, pues todavía seguimos arrastrando esa subjetividad, ¿no? Que no es bueno, ¿no? En un deporte como el atletismo, que no hay ninguna disciplina que sea subjetiva en ese sentido del reglamento. Pero bueno, estamos esperando a ver si la tecnología llega por fin, que están trabajando en ello, pero Poco a bueno, poco. a ver si la pueden implementar, porque ya sería olvidarnos de este problema y ya poder tener algo sobre la mesa que sea 100% objetivo para todos. Dices que las normas son muy subjetivas en la marcha. ¿Tú qué norma cambiarías? No, las normas son objetivas. Vale, son objetivas, Lo que vale. es subjetivo es Vale, el juzgamiento de los jueces, porque cada uno es el que enseña las paletas. claro. Y a ver, ellos hacen cursos, están muy bien formados, pero al final depende de la decisión de una persona, de cómo te veo en el momento, ¿sabes? Y eso a veces pues puede llevar a errores, como ha pasado y como sigue pasando. Entonces, y gente pues que va muy al límite del reglamento y todo esto. Pero bueno, ya te digo, la tecnología pues sería la solución a evitarnos todos estos follones, todos estos problemas, a veces pues injusticias que hay también, y bueno, ojalá llegue más pronto que tarde. Yo no sé si la pillaré, espero que sí. Yo creo que sí, que todavía te queda mucho, ¿eh? Bueno, a ver, ya, cada vez me queda menos, pero bueno, a ver si Bueno, yo eso espero que si la pillo sería buena señal, y eso es que va a llegar muy pronto. ¿Qué te parece si hacemos ese top 5 del que te había Venga, comentado? va. De todas las medallas que has ganado, del 5 al 1. En el número 5, A ver, te voy a meter alguna a lo mejor de cuando era la época más joven, pero no pasa nada, puedes meter las que quieras, sí. ¿eh? A ver, te metería, a ver, top 5 porque es una medalla mundial. En el 5 a lo mejor te metería la medalla de plata, que bueno, en ese momento fue bronce del mundial del 2013 en 20 kilómetros. Lo que pasa que luego dio positivo el ruso que ganó y me la cambiaron a plata. O sea, pondría esa, que aunque fue una medalla importante, realmente fue mi primera medalla absoluta así importante. Fue un poco agridulce, ¿no? No solo por lo de la descalificación del ruso, que eso fue muchos años después, fue
2013, creo que fue en 2019, o sea, pasaron 6 años. Fue porque, bueno, fue una carrera difícil, yo llegué muy preparado, pero no me encontré bien y tuve la sensación de que podía haber hecho un poquito más. Y entonces, pues me quedé un poco con esa sensación agridulce. Esa te la pondría en el 5. Bueno, vamos con el número No 4. está mal. En el 4 quizá pondría, pues quizá el Campeonato de Europa este de 35 kilómetros, que aunque fue una prueba también importante porque volví a ganar una medalla internacional después de mucho tiempo y fue una carrera especial, la verdad. La recuerdo esa con cariño, una carrera difícil de marchar en solitario. Fue una carrera chula. En el 3 pondría quizá los Juegos Olímpicos de Londres. Aunque no fui medalla, fui quinto. Sí, por lo del diploma olímpico. El diploma olímpico, que, bueno, que también es importante, todavía no he sido medallista, pero el diploma para mí fue importante. Y luego, más allá de eso, fue la experiencia, ¿no? Fue algo muy chulo, tenía ya mi gente y fue como, no sé, lo vivimos todos muy intensamente y tengo un recuerdo muy, muy bonito. ¿Puedo hacer un inciso? Sí. ¿Llegarás a Los Ángeles? No lo sé, espero que sí. Me gustaría, sería un sueño poder llegar ahí y quizás retirarme allí, no lo sé. Lo tengo difícil, Yo te animo desde aquí a que no lo hagas. Queda poco, pero queda mucho. Con mi edad ahora mismo queda mucho, porque además no tendremos la distancia larga, solo va a haber una distancia, bueno, ya no es 20 kilómetros, ahora pasa a ser una media maratón. Entonces, realmente me perjudica un poco esa distancia corta. Pero bueno, si llego ese año sano y de lesiones y todo, lo intentaré. Ojalá. Yo confío. Sería bonito poder Y estar ahí. sería también bonito llegar y conseguir medalla. Bueno, eso sería ya, vamos, eso sería un sueño ya, más que un sueño. Sería algo inimaginable. Bueno, Pero terminamos el top y vamos por sí. el 3, ¿no? ¿El 3 Sí, habías el dicho? 3 he dicho los Juegos Olímpicos de Londres. En el 2. En el 2 te diría el Mundial, aunque fue la medalla de oro y la más importante, y fue especial y todo, o sea, y ganar en Pekín, a los chinos que eran favoritos, estar en casa, toda la carrera como fue. Eh, pero bueno, la pondría en el 2 y en el 1 pondría el Campeonato de Europa de Zúrich. ¿Y eso? ¿Por qué? Porque fue el primer gran campeonato que gané, fue una carrera muy especial, también muy sufrida, quizá la que más sufrida que he hecho, porque se ganó el sprint. O sea, íbamos 4 atletas ahí la última vuelta a muerte y nadie se quedaba. Y en la última vuelta, bueno, en el último 300 o por ahí, nos destacamos un ruso y yo, el que dio positivo el año anterior. Y vuelvo otra vez a competir. No, pero en ese momento no se sabía, bueno. fue antes de destaparse todo lo de Rusia, Bueno. del dopaje Sí. en Rusia. Y bueno, que le pude ganar, incluso con las supuestas trampas. Y le gané el último 200, sprintando, y fue una carrera que es bonita de ver, de recordar, o sea, bonita de verla repetida, ¿sabes? Porque es muy emocionante. Hasta para mí, a ver, yo porque estuve ahí y tal, pero que pocas carreras tan emocionantes como esa. Y me gustaría hacerte una última pregunta antes ya de ponerle el punto y final a este primer episodio. Ahora, Miguel Ángel López Nicolás, con 37 años, ¿qué le dirías a aquel Miguel Ángel que empezó a hacer atletismo, que no tenía claro que lo suyo iba a ser la marcha olímpica? Eso es complicado. Es una pregunta complicada ya, por eso quería, para el final, Sí. me la he dejado guardada. A ver, le diría a lo mejor que no sufriera tanto por las cosas, no sé. Yo creo que al final, bueno, el camino es duro, es difícil, hay que hacerlo. Ahora a toro pasado, pues todo se ve de otra manera. Pero bueno, aunque he disfrutado mucho, pero también he sufrido más de la cuenta en muchas ocasiones y tenía que quizás, pues eso, haber disfrutado más de muchos momentos. Pero
pero bueno, también al final estoy satisfecho porque he hecho lo que he querido y lo que me ha gustado, y lo sigo haciendo, y por eso también sigo, porque me gusta. Y a ver, si yo pudiera no lo dejaría de hacer, ¿sabes? Sé que al final lo tengo que dejar porque el cuerpo ya no da para más. Y ya, pues, la gente que viene por detrás, pues no te impide seguir ahí. Pero bueno, he hecho realmente lo que me ha gustado, que es el deporte, el atletismo y la marcha atlética. Bueno, nada, Miguel Ángel, simplemente darte las gracias por acompañarnos en este primer programa. Sé que es un proyecto nuevo, pero que estoy seguro de que también, al igual que tú lo has tenido pues, con la marcha, pues creo que también puede llegar a tener éxito, y que se merecen los deportistas olímpicos que tengan ese reconocimiento, que se les conozca un poco más, que se les conozca también un poco cómo es su disciplina, aquello que aman, aquello que han conseguido, y nada, que simplemente que un placer que estés aquí. El placer es mío y bueno, encantado de haber sido el primero, y ojalá que sea el primero de muchos y que te vaya muy bien. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Chao. Bueno, pues hemos tenido con nosotros a Miguel Ángel López, un gran campeón de marcha atlética, y nos veremos sin duda en el próximo programa. Hasta aquí, Raíz Olímpica, el episodio número 1 con Miguel Ángel López Nicolás.